¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día después de las primarias. Y hoy hubo mucha sorpresa. ¿Le sorprendió a usted quiénes salieron, quién salió ganadora? La candidata del Partido Comunista, Janet Jara. ¿Qué significa eso? Vamos a conversarlo con hoy día Marco Moreno. Él es catedrático de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros nuevamente acá, Marco. ¿Fue una sorpresa lo que pasó? Yo creo que hay sorpresas y sorprendidos, ¿no? Sorpresas porque la diferencia de votos que sacó Janet Jara a la candidata del socialismo democrático, ¿no es cierto?, prácticamente llevándosela con 20, 30 puntos, ¿no es cierto?, de diferencia, es algo que no esperaba nadie, ¿no es cierto? Estaba el escenario posible de que pudiera ganar, ¿no?, pero no con la envergadura de que le gana a Toa, con la votación que participó ayer, ¿no es cierto? Sí. Y sorprendidos porque efectivamente lo que está ocurriendo ahora es un desplazamiento, diría yo, del eje de poder desde el socialismo democrático en el bloque oficialista a la izquierda, ¿no? Janet Jara hoy día está ocupando un rol relevante en ese desplazamiento del poder, digamos, ¿no? Si hasta antes decíamos que el socialismo democrático había llegado de alguna manera, ¿no es cierto?, a imponer orden, conducción al bloque oficialista y al gobierno, ¿no? Ese desplazamiento a partir de hoy, ¿no es cierto?, está en el Partido Comunista, una cosa muy inédita que no habíamos visto en la historia de Chile, ¿no? Recordemos que durante los 20 años de la Concertación el Partido Comunista no formó parte de la Concertación, entró con Michelle Bachelet con la nueva mayoría y tuvo un espacio reducido, pero hoy día, ¿no es cierto?, es el eje de la coalición de gobierno desde el punto de vista de los resultados electorales de ayer. Por eso digo que sorpresa y sorprendido en relación con esto. Sí, hay varias cosas que son bien interesantes. Uno analizando esto dice, ok, un tema es, por cierto, la ganadora y que convocó mucha más gente que cualquiera de los otros partidos para esta situación. Pero uno podría decir, perdona, pero aquí en esta competencia, si es que Janet Jara va a competir con Kast, con Kaiser, qué sé yo, y con toda la derecha, probablemente el gran ganador es quien se postule por el centro. Si es que alguien se postula por el centro. Es decir, si es que la democracia cristiana quisiera sacar candidato hoy día, probablemente va a generar una aceptación mucho mayor que la que tenía antes de la primaria. Claro, y es porque el triunfo de Jara, creo yo, plantea tres desafíos. El primer desafío es si esta unidad es una unidad formal, ¿no? Anoche lo vimos a varios parlamentarios socialistas del resto de los partidos diciendo que se ponían detrás de Janet Jara, pero la pregunta es, ¿eso es una unidad formal o empieza a resquebrajarse en los próximos días? Y el segundo elemento del que tú señalas, es decir, la posibilidad de que emerja un candidato de lo que llamamos en Chile el centro, pero en realidad estamos hablando del electorado moderado, el electorado gradualista, este candidato SOS que se planteó hace algunas semanas atrás, ¿te acuerdas que se decía, ¿no es cierto?, a esa posibilidad? Porque claro, porque el tercer desafío que tiene Janet Jara es cómo logra, ¿no es cierto?, correr su base de apoyo más allá del votante militante ideologizado de izquierda que la apoyó ayer. Ella sacó ayer 825.000 votos, 130.000 más de los que sacó Jadwe hace 4 años atrás. O sea, ella logró retener la base de apoyo del Partido Comunista, PC, claro, que había votado por Jadwe hace 4 años atrás. Jadwe sacó 695.000 votos hace 4 años atrás y la amplió en 120.000, que se explican, probable 120, 130.000, que se explica por una migración de electores del Frente Amplio al Partido Comunista, porque probablemente el socialismo democrático no tuvo una participación como la que esperaba. Eso fue lo que dijo Carolina Toa. Entonces, el desafío para Janet Jara es doble. Por un lado, ¿no es cierto?, evitar, no lo va a poder hacer, que emerja un candidato o candidata que busque representar esas ideas, digamos, de moderación, de gradualidad, que tenga una oferta para ese electorado, y por otro lado, cómo ella misma, ¿no es cierto?, se desplaza hacia ese electorado, ¿no?, en una situación difícil porque tiene una relación complicada con el Partido Comunista. Recordemos que ella sigue siendo comunista, no puede renunciar a su militancia, técnicamente hablando, ¿no?,
podrá congelarla, que es una posibilidad, pero evidentemente eso abre la posibilidad, en la hipótesis que tú planteas, a que emerja una candidatura distinta. El plazo para inscribir candidatos es el 18 de agosto, por lo tanto todavía hay un No, trecho. hay bastante tiempo, sí. Uno siempre piensa en este tipo de cosas. Muy buena la victoria de Janet Jara, un partido que además es ordenado y que, bueno, capitalizó una situación que probablemente muchos no consideraron. Todos quizás veían mejor las posibilidades de Carolina Toá, en fin. Pero lo que pasa después de una primaria es, y para eso se hacen las primarias, entre otras cosas, las primarias se hacen para que quede tiempo para poder reevaluar las decisiones que se tomaron al principio, cosa que no lo va a hacer la derecha, donde van a tener que competir entre ellos y van a tener que decirle a su gente por qué tiene que votar por mí y no por este que es del mismo sector. Y eso siempre deja resquemores y yayas y todo. Pero cuando resulta que el resultado es que gana alguien del Partido Comunista que tiene una semblanza para mucha gente casi aterradora, ¿cuál es la posibilidad de que quienes no participaron de la primaria capitalicen eso? Bueno, el gran desafío justamente es cómo, decíamos, Janet Jara puede ir a buscar esa base electoral más allá, ¿no es cierto?, del nicho militante, ideológico, que conforma hoy día su base de apoyo fundamental, ¿no es cierto?, especialmente donde hay una abstención prácticamente del 90%, ¿no es cierto?, en esta elección, donde la gente no fue a votar por múltiples razones. Lo que es indicativo, ¿no es cierto?, de una suerte de primaria en donde la participación fue fantasma, ¿no es cierto? Ese 1.300.000 personas que votó ayer en la primaria del oficialismo, mucho se podrá decir que es muy bueno en las condiciones climáticas del país, pero bueno, no puede ser que el clima altere, ¿no es cierto?, sustancialmente el resultado. Además, si tú lo correlacionas con lo que pasa en el resto del país, el clima no fue un factor en todo el país que tuviera un efecto en la caída de la participación. Eso lleva entonces a hacer difícil que con un 9%, que fue lo que se obtuvo ayer en la primaria, ¿no es cierto?, se pueda pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y por eso que el desafío y la oportunidad también para otros que puedan ver aquí una ventana, ¿no es cierto?, para intentar instalar una candidatura, vamos a llamarla de centro. Está mal usado el concepto, pero la vamos a llamar de centro para los efectos más digamos, de didácticos, ¿no es cierto? Esa posibilidad es real, ¿no? Esa posibilidad es real. Y por eso creo que ese es uno de los tres desafíos que tiene Jara. El primer desafío es que haya unidad de verdad, no solamente formal. En segundo lugar, que el candidato de centro que pueda emerger o candidata no cancele o dificulte las posibilidades de pasar a segunda vuelta. Y en tercer lugar, que Jara pueda desplazarse hacia el centro. Ese es un desafío no menor, digamos, porque tendría que renunciar a muchas cosas para poder hacer eso. Sí, ahora, convengamos también en una cosa. Todos hemos visto elecciones en un largo trecho y si es que tú ves de repente a alguien que proviene de un partido que tiene una semblanza súper nítida y que, qué sé yo no veo a Kaiser que de repente por tratar de generar más votos se abra a que el centro y que no seamos tan tajantes en decir las cosas. Ese tipo de situaciones no ocurren porque se notan. Y si es que de repente Janet Jara sale hablando como, qué sé yo, demócrata cristiana, digamos, la van a acusar, a sus contradictores, digamos, la van a acusar de que en realidad está fingiendo. Sobre todo porque en su franja, el primer día, la primera franja que tiene Janet Jara cuando parte esto, lo primero que dice, si hay algo que yo voy a hacer es no mentirles, ¿no? Lo dice con mucha claridad, ¿no? Eso le dice mucho sentido a la gente. Entonces, lo que conversamos podría resultar contradictorio respecto de lo que ella dice. Ella dice, yo no les voy a mentir. Y se resulta que a poco andar, ¿no es cierto?, empieza a moverse, a cambiar un discurso por una cuestión meramente electoral. Evidentemente habría una contradicción respecto de que eso decía. La gente castiga hoy día la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. La gente busca coherencia
Y eso podría perderse si Sí. cae, ¿no es cierto?, en esta lógica más electoralista. Sí, ahora miremoslo desde el otro lado, desde el lado de la oposición, que tomó la decisión de no hacer primaria. Es decir, ¿qué significa no hacer primaria? No hacer primaria significa, hay que decirlo muy directamente, que las personas que son candidatas de una misma coalición, si tú quieres, o de un mismo sector, tienen que decirle a los votantes, tienes que votar por mí, no por el que es del mismo sector que yo, piensa prácticamente lo mismo que yo, y eso saca chispas, saca resquemores, saca cuestiones. Para eso la primaria ordena un poco. Bueno, ¿cómo se ve ese eje en la derecha ahora? El día después. El día Claro, después. el día después en la derecha es bien interesante porque tiene que mostrar las estrategias que van a comenzar a desplegar ahora Kast. A Kaiser lo vimos ayer, que fue muy, muy duro en un discurso polarizante, anticomunista, acusó al Partido Comunista de los males de la humanidad, ¿no es Sí, cierto? de todo. En una lógica muy, muy, muy rupturista. Vimos a Evelyn Matei en un tono poco claro respecto de su toma de posición. Matei es la que tiene que tomar más posición acá, ¿no? Porque o adopta la idea del atajo trampista, ¿no? Bukele, Milei, imitar todo eso, tratar de competir con José Antonio Kast, o busca, ¿no es cierto?, moderarse y abrirse hacia el electorado que hoy día también quedó Medio huérfano el de quedó centro. huérfano de una oferta, de una oferta que se le puede hacer. Entonces, de alguna manera, Evelyn Matei, por lo que ha mostrado durante el día de hoy, ¿no es cierto?, no ha sido muy clara respecto de eso. Y José Antonio Kast, lo que vimos, ¿no es cierto?, es que está tratando de mantener un tono que por lo menos no lo lleva a ser él el candidato que va a confrontar a Jara desde el punto de vista más bien de una lógica polarizante. Eso lo está haciendo Kaiser, no sé hasta cuándo lo va a hacer Kaiser y si eso estará acordado con José Antonio Kast o no, pero a Kast le conviene que sea el más duro, ¿no es cierto?, crítico de esta semblanza comunista, como tú decías. De la caricatura. La digamos. caricatura de Claro. Janet Jara, ¿no es cierto?, que la haga Kaiser y que no la haga el propio Kast. Probablemente en eso se van a debatir en estas semanas previas en términos de buscar un tono, buscar una estrategia para enfrentar a la candidata, ¿no es cierto?, hoy día del oficialismo. Sí, ahora, desde el punto de vista de un sector que no tuvo primaria, como el caso de la derecha, la competencia, ¿cómo se hace o cómo funciona la lógica de competir con alguien que, bueno, tienes que decirle, repito, tienes que decirle al elector, vote por mí, no por él o por ella? Y desde ese punto de vista, generalmente se generan fracturas, se generan cosas que son inconvenientes y que de repente terminan con situaciones como, por ejemplo, una situación no prevista. Claro. Está claro que los tres no van a pasar al balotaje. Exacto. ¿No? Y probablemente tampoco pasen al balotaje como algunos han pensado, ¿no es cierto?, directamente Kast y Matei. Entre otras cosas, Fernando, porque recordemos que las fuerzas que hoy conforman el oficialismo, si bien tuvieron una baja participación el día domingo, son más o menos el 38% si tomemos como referencia el plebiscito del 2022. ¿No? Del apruebo. Eso fue el 38% contra el 62% del rechazo. O sea, castiguemos el 38% ya. Sí. 20, digamos, le han perdido 18, que es bastante, ¿no es cierto? Con eso pueden pasar eventualmente a una segunda vuelta, si tenemos 6 o 7 candidatos compitiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tú señalas es bien crítico para la oposición, especialmente para Kast y Evelyn Matei, respecto de cómo van a tener que enfrentar su campaña tratando de mostrar que tienen más competencias, más capacidades para enfrentar a Jara o a otro candidato o candidata que emerja, ¿no es cierto? Y por lo tanto hacer efectivo lo que se llama en la ciencia política, la teoría, el voto útil. Claro. ¿No? ¿Quién es lo que es más útil, ¿no es cierto? ¿Quién es lo que puede rendir electoralmente más para derrotar a Janet Jara o derrotar a otro candidato o candidata que emerja, ¿no es cierto? Quien logre de alguna manera desarrollar una mejor estrategia para captar o para intencionar el voto útil en la oposición, en la derecha,
puede probablemente tener más Ahora, éxito. también la otra cosa que yo me imagino que va a pasar en algunos candidatos de la derecha es que teniendo como contrincante a una representante del Partido Comunista, es decir, se va es casi como van a pensar, esto es un regalo. Es un regalo porque tú durante años de años, y eso también pasa cuando la izquierda habla de algunos sectores de la derecha, pero durante años tú has caricaturizado brutalmente a determinados partidos, entre ellos el Partido Comunista, quizás el más de todos. ¿Ah? Claro. Y desde ese punto de vista, aquí dicen, oye, me dieron un candidato, pero que es regalo. Claro, sumado también a lo que puede ser un voto de castigo que siempre ocurre en una elección al gobierno, ¿no? Entonces, También, además. esa candidatura que tiene, ¿no es cierto?, la caricatura, el fetiche de ser comunista, ¿no es cierto?, sumado al desgaste propio de un gobierno, ¿no es cierto?, que en las urnas probablemente muchos ciudadanos lo expresen como un voto de castigo, evidentemente hace un escenario muy favorable para la oposición o para un candidato o candidata que emerja distinto a lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Que sea, ¿no es cierto?, producto de que aquí al 18 de agosto se instale una oferta más interesante para representar o buscar representar a esto que llamamos electorado moderado o electorado gradualista. Entonces, de alguna forma, evidentemente, esto hace que el resultado de noviembre sea bien incierto, justamente por lo mismo, ¿no es cierto?, porque no sabemos quién puede pasar al balotaje, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que las posibilidades de alternancia, ¿no?, se van consolidando. Ahora, no es suficiente para gobernar la alternancia, tienes que tener capacidad de alternativa. No basta solo con que me toque gobernar, tengo que tener un proyecto, una propuesta, y hasta ahora eso es lo que no hemos visto en las fuerzas de la oposición con claridad para ofrecer a la ciudadanía. Sí, es interesante lo que va a pasar porque tú tienes candidatos en la derecha que son, como te digo, muy tajantes, y tienes también a candidatos como Evelyn Matei, que eventualmente podría ser la alternativa más, si tú quieres, clásica. Y te va a pasar más o menos lo mismo en el oficialismo. La candidata del oficialismo terminó siendo Janet Jara, y Janet, que es una ministra que aparentemente tiene muy buen resultado como ministra, pero la lógica de ser del Partido Comunista va a invitar a que esto sea por ambos lados, porque está Kaiser, qué sé yo, y está Kast, va a invitar a que esta sea una campaña de charchazo retórico, digamos. Claro, una tentación a la polarización evidente, ¿no? Si siempre las elecciones son polarizantes, creo que en este escenario que se va configurando lo puede ser todavía aún más, sobre todo porque la candidata que representa al bloque oficialista, ¿no es cierto?, es ni más ni menos una cosa inédita en el mundo, hay que decirlo también, ¿no? Como pasó con Allende, ¿no? Sí. Algo inédito. Ahora es inédito porque alguien del Partido Comunista no es cercana, es militante histórica de este partido, ¿no es cierto?, desde muy pequeña, en las juventudes comunistas. Entonces no estamos hablando de alguien advenedizo, ¿no? Y como había hecho el PC muchas veces, de apoyar a candidatos cercanos a sus órbitas, pero no militantes. Hoy día, con una militante comunista, que es una cosa bien inédita, vamos a probar cómo el electorado chileno efectivamente enfrenta este tema. Especialmente, digo yo también, pensando en que hay un tercio del padrón electoral de gente que nació después de 1990, en donde a muchos de ellos también, no solamente el tema de la dictadura o de Pinochet, sino que también el Partido Comunista no le hace mucho sentido. Por eso te digo que tiene una carga simbólica que muchas veces es forzada, es hecha con mala intención, si tú quieres, pero tiene efectivamente una carga muy fuerte, entre otras cosas por algunos de los regímenes históricos comunistas en el mundo. Y claro, y porque la famosa pregunta sobre la democracia en Cuba, ¿no es cierto?, es la que queda dando vuelta, queda ahí instalada, probablemente va a ser muy recurrente. Ella va a tener que tener una explicación un poco distinta a la que ha tenido hasta ahora, porque decir que es un tipo de democracia distinta tampoco convence mucho, ¿no? Pero la democracia liberal, tal como la conocemos tú y yo, como la que se conoce en el mundo, es una democracia liberal que tiene determinadas características,
le podemos agregar 2 o 3 más, ¿no es cierto? Pero tiene elementos centrales que caracterizan y evidentemente Cuba está lejos de poder calificar como un régimen democrático de acuerdo a los parámetros que tenemos para hacer esa comparación. Sí, no, y no solamente pasa eso con Cuba, pasa eso con un montón de otros Venezuela, países. Nicaragua, Claro, África. exactamente. Ahora, dado el resultado y dado lo sorpresivo que fue, a ver, ¿qué tanto el centro político, volvemos a aquello, que perdió para todos los efectos prácticos la primaria ayer en total legitimidad, pero perdió? Se puede recuperar a través de, por ejemplo, un partido que no participó de la primaria, como fue la Democracia Cristiana. Sí, ese escenario yo creo que está abierto, es un escenario posible. Ahora, yo también diría, eso que llamábamos, ¿no es cierto?, el mundo de la concertación, es lo que también fue derrotado ayer, ¿eh? Sí, De alguna manera, ¿no es cierto? O sea, esa idea, por lo tanto, lo que surja ahora, como tú dices, como una opción que es razonablemente posible de que así sea, ¿no? Va a tener que ser un poco distinto de eso también. No puede intentar reproducir eso, decir, no, yo soy el candidato o candidata de la ex concertación, porque en realidad eso fue derrotado, como tú dices, en la primaria de ayer domingo 29 de junio. Sí. ¿No? Pues eso fue lo que fue derrotado de alguna manera, el socialismo democrático, lo que conocemos como la ex concertación, ¿no? O ese mundo. Por lo tanto, la democracia cristiana tiene hoy día, se ha ido convirtiendo en un partido bisagra en el último tiempo, ¿no? Porque ha disminuido su tamaño, ha perdido su capacidad que tuvo a comienzos de los 90, pero esta situación también lo deja en un punto de vista bien expectante respecto de lo que la decisión que pueda tomar. Ya lo anunció su presidente, que ellos no van a apoyar a su partido, pero esto tiene que sancionarlo el órgano que para estos efectos es la Junta Nacional, ¿no es cierto?, que tendrá que tomar una decisión respecto a esto. Entonces, en estos días la democracia cristiana se va a convertir verdaderamente en la guinda de la torta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la ADC, ¿no? Contrariamente a lo que pensábamos hace 2 o 3 días respecto del futuro de la democracia cristiana. Sí, va a ser interesante ese factor que tú acabas de señalar, de que la democracia cristiana no va a tomar una decisión sobre lo que hay que hacer, sino que va a acudir a un órgano que es un consejo, que para todos los efectos prácticos, cuando el consejo hable, ¿qué es lo que va a entender la gente o la ciudadanía? Va a decir, oye, ¿esta es una orden de partido o no? ¿Y se cumple? ¿Tiene que cumplirse obligatoriamente, sí o no? ¿Y qué pasa si es que alguien no considera que el PC debiera ser el próximo Y tiene que hacerlo gobierno? rápido porque entiendo que ¿Cómo se Jorge, hace? que Burgos me parece que ya anunció que votaba en primera y en segunda vuelta por Matei, ¿cierto? Entonces, en la medida que no toma una decisión rápido, también se puede producir ese fenómeno que comentábamos antes respecto a la candidatura de Matei. Sí, ahora, yo tengo la impresión de que Evelyn Matei tiene que hacer un movimiento en esto, porque también es una persona que eventualmente puede recibir votos en caso de que se produzca esta situación que en algún momento dado planteó el presidente de la ADC, de que no iban a la primaria porque no estaban de acuerdo en caso de perder en apoyar al Partido Comunista o al Frente Amplio. Y desde ese punto de vista, bueno, ¿qué es lo que cabe esperar entonces? Claro, por eso decía Matei que hasta ahora no lo ha hecho, ¿no es cierto? No ha perfilado adecuadamente una estrategia, ha sido muy ambigua, ha sido poco clara respecto de cómo enfrentar esta demanda de un electorado moderado, gradualista, que quiere cambio, pero cambios graduales, ¿no es cierto? Y que por lo tanto está dejando el espacio abierto a que esa base electoral, que no sabemos muy bien cuántos son, pero sí intuimos que está presente. Recordemos que en las elecciones de octubre se hizo presente, ¿no? No votó por los candidatos más extremos. Desechó a Iracy Hasler, desechó a Marcela Cubillo, desechó a Poduje en Viña del Mar, votó por otras opciones distintas. Entonces, hay una señal de moderación del electorado. La pregunta es quién va a representar más adecuadamente esa demanda que hoy día hay de moderación, de gradualidad en el sistema político chileno. Ahora, convengamos una cosa que hay que decirlo. Chapó a Janet Jara, digamos, porque si es que uno hubiese hecho la encuesta inmediatamente anterior, era la que probablemente iba a ganar, y además por el margen que ganó, uno hubiese dicho que no. La pregunta es, ¿qué hizo Janet Jara, a tu juicio, para generar
esta cantidad de votos, suponiendo que no todos los votos son todos los del Partido Comunista, digamos. Claro, bueno, convirtió este evento en un plebiscito emocional, ¿no? Finalmente las emociones, los sentimientos, ella es una candidata de cercanía, de proximidad, el Sí. estilo bacheletista que se dice, ¿no es cierto? Fue el que ella le permitió, ¿no es cierto?, conectar emocionalmente con la militancia. La militancia se activa, pero no es automática. Hay que apretar la tecla, ¿no es cierto?, que los permita movilizarse a ir a votar, a levantarse el día domingo, desplegarse como lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que el liderazgo, o la estrategia de Janet Jara fue muy efectiva para conseguir ese propósito, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, esos méritos hay que reconocerlo, que son los atributos blandos que ella está muy presente, ¿no? Yo la veía en la imagen cuando fue a votar ayer y decía, yo estudié en esta escuela, en este pasaje jugaba con mis amigos, aquí están mis vecinos. O sea, la gente conecta con eso, ¿no? Sí. La política son emociones y cada vez más son emociones. Por lo tanto, creo que ella acertó a eso, pero también junto con los aciertos de Janet Jara hay que preguntarse qué hizo mal, qué no hizo la otra candidatura, ¿no? La de Carolina Toá. Porque también hay una autocrítica que es necesario hacer, porque No. ellos no llevaron a votar, sacó menos del 30% de los votos, no fue a votar el socialismo democrático. La pregunta es por qué no fue a votar el socialismo democrático, por qué los partidos del socialismo democrático no se desplegaron en el territorio, lo dijo la propia Carolina Toá anoche cuando dio a conocer, ¿no es cierto?, la derrota, ¿no es cierto? Aquí no nos movilizamos, no era lo que nosotros esperábamos, no es la que yo esperaba, y eso tiene que ver con una profunda autocrítica de lo que está pasando con el socialismo democrático. Bueno, se puso, ¿qué quieres que te diga? Pero crispante. Total. Totalmente la situación electoral. Hay y van a haber, probablemente van a entrar un par de nuevos candidatos y que van a tratar, por cierto, de alguna manera capitalizar todo lo que está ocurriendo en los modos clásicos con primaria o va a ser interesante también ver qué tanto se fricciona la cantidad de candidatos de derecha que van a llevar. Exactamente. ¿Ah? Hay harto para Harto paño. paños y para que esto sea probablemente una de las elecciones más diferentes que yo por lo menos creo que he visto desde hace mucho tiempo. Y más incierta. Y más incierta. Por lo mismo. Muchas gracias, Gracias, Fernando. Marco, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí, en Última Mirada.